David Angles nació en La Paz en 1955. Su padre fue oriundo de la localidad de Chuma y su madre de una comunidad cercana al lago Titicaca. El origen indígena de sus padres le permitió tener un contacto cercano con las culturas quechua y aymara, relación que sería fundamental para el artista a lo largo de su obra. Egresó en 1976 de la Academia Nacional de Bellas Artes Hernando Siles, dentro de un grupo importante de artistas, hijos de familias indígenas, que expresaron, sin concesiones sociales ni comerciales, todas las contradicciones del mundo indígena, su encuentro con la cultura occidental y la vivencia del momento político en que entró en crisis el modelo de la Revolución Nacional y la imposición de gobiernos militares. La identidad y su representación en el arte nacional adquirieron, con la obra de estos artistas, un nivel de significación distinto del que habían tenido hasta entonces. Lo indio dejó de ser la estampa para ser el verbo de una historia narrada con una fuerza expresiva extraordinaria. David Angles vivió su juventud con las dictaduras y eso le marcó su vida, como a todos. Y él tuvo la oportunidad de irse a Europa. Pero lo interesante de David es que también se cargó su cultura, se llevó su cultura. No es el caso de otros artistas que más bien admiraban mucho la cultura europea, estudiaban la cultura europea y apenas llegaron, se hicieron fagocitar por la cultura europea y perdieron todo rasgo que los identificara con Sudamérica o en este caso con Bolivia en particular. En el caso de David no fue así. Él estaba muy orgulloso de tener un padre quechua y una madre aymara, siempre estuvo orgulloso. Entonces cuando empezó a trabajar en Europa, volvió a retomar los temas que aquí los estaba trabajando y ella los reelaboró. Con esto podemos comprobar que la cultura viaja con uno cuando está arraigada su cultura. Y él, que tenía contactos con el área rural por el origen de sus padres, la tenía muy arraigada. Entonces, cuando empezó a trabajar en Europa, él, para resistir esa influencia tan fuerte de la cultura europea y sobre todo del arte contemporáneo europeo, miraba el pasado. Y eso le permitió no ser tan comido y devorado por esa cultura. En 1980, gracias a una invitación, partió a Francia para participar en la Bienal de Grabado del Gran Palais en París. Su viaje coincidió con el golpe de Estado de Luis García Meza. Esta y otras razones lo motivaron a quedarse en Europa en una especie de exilio voluntario. Y toda su producción siempre hacía referencia a personajes de la cultura boliviana, en tanto él las consideraba paradigmáticas. Por ejemplo, en nuestro grupo de artistas, que habíamos escogido muchos de nosotros por un problema de urgencia, el dibujo, nos pareció un personaje importantísimo, el cusillo, que tiene que ver con el mono, y a la vez con un personaje jocoso, una especie de bufón, que podía reírse de las dictaduras y de los dictadores. Entonces éramos muy recurrentes en este tema. Y en el caso de David, el nuestro siempre fue bastante recurrente el tema. Entonces el cusillo era una especie de símbolo de la libertad en esa época. Era el símbolo de la capacidad de humor que teníamos para soportar la dictadura. Si bien David no tenía compromisos partidarios ni políticos intensos, pero tenía una línea, digamos, ideológica en la que creía.
Y eso creo que le permitió utilizar estas figuras de la cultura boliviana, específicamente más del altiplano, para intentar simbolizar, ¿no?, que el carácter libérrimo que tiene un artista frente a gobiernos autoritarios. Y fue así que él desarrolló una serie de cursillos en diversas actitudes humanas. Y es que él se autorretrataba con una especie de máscara, como un espejo máscara. Yo siempre entendí ese símbolo como era esa máscara que de este lado tenía el espejo y al otro lado era una máscara para el resto. En esa su figura, él se miraba tal como era lo que era y mostraba en la otra cara, la cara que se ve hacia afuera, lo que querían que vea el resto. Y entre sus destrezas más importantes estaba obviamente el dibujo. Creó una serie de grabados de gran factura, de gran nivel, sobre la mujer entendida como lo más bello que tiene un ser humano. Hizo una serie también de litografías sobre los hombres de Chuma, de donde era oriundo su papá, y glorificaba, ¿no?, la belleza masculina de los chumeños. También hizo una serie de huacahuacas, de hombres que estaban manejando peces, eran muy plásticos, y empezó, sin dejar esos temas, a estudiar la técnica y la línea de los dibujantes del Renacimiento. Hizo algunas réplicas, pero ya reelaboradas por él, sobre los personajes europeos y los mezclaba con los personajes indígenas. Quiere decir que él ya entendía perfectamente la interculturalidad y el diálogo a través de las imágenes. Una temporada estuvo muy influido por Basquiat, que era un artista que había recurrido al lenguaje del graffiti para expresar su descontento en una sociedad tan veloz como la norteamericana. Y él elaboró una suerte de obras en las que aparecía grafitis, incursionó con la acuarela, con el óleo, que hizo muy poco, pero sí trabajó también el óleo. Hacia 1990, su obra encuentra una manera distinta de representar a la mujer, inspirado posiblemente por experiencias de su estadía en Europa. En ella, David Angles enfatiza la plenitud y el potencial generador de vida de las mujeres. Toda su producción fue respetada, tanto en Bolivia como en Europa. En Europa obtuvo varios galardones importantes. Entonces, por eso es que su temprana desaparición nos ha dejado en una incógnita, ¿no? No sabíamos cómo iba a evolucionar David, porque él tenía tranquilamente unos 20 años más para trabajar. Entonces él desapareció de manera trágica, a una edad donde precisamente todas las facultades intelectuales, físicas y artísticas están en su cúspide. Por eso es que hemos lamentado mucho su desaparición. Y aquí en el Museo Nacional de Arte hemos adquirido uno de sus dibujos que es muy importante porque más o menos resume todo esta especie de dicotomía entre cuidar que la globalización no devore tus rasgos de identidad y no permitir que también tu identidad te enclaustre y te cierre al mundo. Y yo estoy seguro que refleja toda esa lucha y ese combate que tenía David
para seguir siendo el que es sin cerrarse al mundo. En la última etapa de su vida, realizó obras de gran formato con carácter informalista, en las que buscó reivindicar la cultura de los pueblos indígenas de toda América y su relación con los elementos de la naturaleza. Fue distinguido, seleccionado y premiado en los salones de Vitry y de Saint-Cloud, hasta formar parte del jurado del museo de este último. Logro sobresaliente en ese medio francés. Expuso en el Château de Cagnes obras de gran formato dedicadas a los elementos fuego, tierra, agua, aire y éter. David Angles regresó a Bolivia por breves periodos desde su partida a Francia. Vivió muchos años en ese país y murió el mes de abril del 2000 en la ciudad de La Paz.